Amigos de Indiscutido, Rodrigo del Campo, editor en jefe y fundador de Indiscutido.com, para platicar de la noticia que nos sorprendió y nos tomó desprevenidos a todos cerca de la medianoche entre jueves y viernes. El UFC ha dejado en libertad al mexicano, al originario de Parral, Chihuahua, Yair el Pantera Rodríguez. Una noticia que sorprende porque si bien estábamos en esta situación donde Yair no había peleado, donde íbamos a cumplir más del año, no había indicios de una rencilla entre el UFC y el mexicano, que es lo que termina con el trabajo hoy de Yair. Sin sorpresa alguna, veo una afición completamente fragmentada, una afición que está completamente a favor de Yair y diciendo que por qué lo están corriendo, una afición que está completamente en contra del mexicano y diciendo que tenía que haber peleado y que lo están corriendo por su culpa. Creo que hay mucha desinformación, creo que hay muchas cosas que aclarar. Yo mismo investigando, estudiando y pensando, me he tardado en digerir la noticia y creo que vale la pena desmentir muchas cosas, platicar muchas cosas e intentar hacer sentido de cómo es que llegamos a esta situación. Mito número 1 que veo: Yair es un empleado, debió de haber tomado peleas. No, ningún peleador del UFC es un empleado. Ese es un tema muy, muy delicado. De ahí vino el corte de Leslie Smith hace algunas semanas, donde, pues no corte porque terminaron su contrato legalmente y la dejaron en libertad. Todos los peleadores del UFC, y el UFC ha trabajado muy duro para mantener este estatus, son contratistas independientes. Es decir, es como si fueran, lo que llamamos en Latinoamérica y en México, un freelance. En ningún lugar de su contrato dice, tienes que aceptar una pelea. En ningún lugar de su contrato dice, cuando niegas X peleas, te vamos a despedir, ¿no? ¿Qué viene en el contrato? El UFC, para mantener este lugar de contratista independiente contigo, te tiene que ofrecer peleas con cierta frecuencia. Ahí está el caso y dirán, bueno, es que no genera tanto dinero, y sí tienen parte de razón en eso. Pero si hablamos en un sentido estrictamente legal, ahí está un Nate Diaz que lleva 2 años negando peleas, un Nick Diaz que lleva 3 años negando peleas, un Conor McGregor que lleva 2 años negando peleas, etcétera, etcétera, etcétera. Mito número 1, los peleadores del UFC no son empleados, y esa es una situación legalmente muy complicada. De parte del UFC, bueno, ellos tienen derecho en cesar una relación laboral o cesar un contrato en el momento que quieran. En el momento que quieran, el UFC puede decir, te vas despedido. Obviamente hay un sistema de justicia que no es nada justo para los peleadores del UFC, ¿no? Ahí está un Conor McGregor que va y hace sus desmanes en Brooklyn, que obviamente no lo pueden correr porque es regalarle negocio a otra organización. Lo mismo con Jon Jones, lo mismo con los hermanos Díaz. Pero ahí está un Jason Knight que medio empuja a un referee y se va el otro día, mientras un Roy Nelson le da una patada a un John McCarthy y se queda en la organización hasta que se termina el contrato. No así ha sido el UFC siempre, así seguirá siendo el UFC siempre, porque ¿cuál es el problema número 1? Que no hay un sindicato de peleadores, que no hay una unión, literal una unión, no el término en inglés, una unión entre peleadores que nos pudiera dar un cierto sentido de un contrato colectivo laboral que nos ayudara a esclarecer situaciones como la de Leslie Smith y como la de Yair Pantera Rodríguez. Eso es algo que no va a existir, y es algo, después de los tweets de muchos peleadores, cuando se dio a conocer el despido de Yair Pantera Rodríguez, me queda claro que nunca va a haber unión entre los peleadores. Yo no veo esperanza de que haya una unión entre los peleadores, y mucho menos cuando despiden a alguien sin que los otros peleadores sepan las verdaderas razones, y lo primero que dicen es, quiero quedar bien con el jefe y le voy a escribir en Twitter, yo sí tomo la pelea. Eso significa que nunca va a haber una unión entre los peleadores, que nunca va a haber una hermandad necesaria para que tuviéramos un sindicato, y que estas situaciones, para bien o para mal de los peleadores, porque también en algunas situaciones le convendría a la organización, pudieran esclarecerse. En el tema personal, lo más complicado es lo que les hemos reportado muchas veces desde La Decisión Dividida, mucho el reportaje de Carlos Contreras Legaspi. Yair Pantera Rodríguez durante este periodo ha tenido lesiones, pero ha estado bien, ha estado enfocándose en mudarse a la ciudad de Las Vegas, pero el hecho es que ha negado 4 peleas. Negó enfrentarse a Renato Moicano, negó enfrentarse a Josh Emmett, negó enfrentarse a Ricardo Lamas, y después ahora niega enfrentarse ante un Zabit Magomadsharipov que ya tenía otro rival que no ha dado los exámenes médicos, por lo cual se buscó la pelea contra el mexicano Yair Rodríguez. Y el problema para Yair, y él tendrá sus razones, y él sabrá por qué lo hace, y él sabrá si algún día da su lado o no, pero el problema es justamente eso, no dar su lado de la historia, no decir por qué no ha tomado las peleas, no dejar claro por qué no ha tomado las peleas. Ha habido situaciones en el UFC de peleadores que niegan peleas más de 1 año, más de 2 años. Mañana hay peleadores que no han peleado en 2 años,
por lesiones o por elección personal y no pasa absolutamente nada. Pero aquí lo que termina sucediendo y lo que le termina molestando a Dana White es obviamente el tweet, el mensaje que manda Jair Pantera Rodríguez. Dana White, para los que no se enteraron, el martes declara a Lance Pugmire del LA Times que la pelea entre Zabit Magomadsharipov y Jair Pantera Rodríguez es, como él dice, un done deal, un contrato hecho, un tema cerrado. De inmediato el manager de Zabit Magomadsharipov dice, eso es noticia para mí, literal, eso es lo que dice en Twitter Ali Abdelaziz, eso es noticia para mí. Jair Rodríguez escribe #fake news y creo que ahí es donde viene y quedó claro por el mensaje que dio después Dana White el enojo del presidente del UFC. Dana White le encanta negociar en público. Obviamente no está cerrada una pelea entre Gustafsson y Rockhold. Obviamente no está cerrada una pelea entre George St. Pierre y Nate Diaz. Y no estaba cerrada la pelea entre Zabit Magomadsharipov y Jair Pantera Rodríguez, que fue lo que nosotros reportamos ese día. Esa pelea nunca estuvo acordada, nunca estuvo firmada y nunca estuvo cerrada. A Dana White le encanta negociar en público, le encanta negociar en los medios, pero que no le gusta que lo dejen ver en ridículo. Y el tweet de Jair Pantera Rodríguez lo deja literalmente en ridículo. Decirle a Dana White que lo que está diciendo es falso, recordarle, porque no sé si esa parte le haya dolido también a Dana White, la amistad que tiene con Donald Trump y ese término que usa Donald Trump del fake news cuando no le gusta la cobertura, y regresárselo. No sé si le haya gustado al presidente del UFC, pero queda muy claro con esa declaración que dice si él ha negado 2 peleas, porque Dana White se enfoca solamente en 2 peleas. Si negó a Ricardo Lamas, que está arriba de él, si niega a Zabit Magomadsharipov, que está cerca de él, porque lo hablábamos después de que gana Zabit. Jair Rodríguez, cuando lo vuelve a pedir Zabit Magomadsharipov, dice, cuando llegues al top 10 vamos a enfrentarnos, y lo decíamos en la decisión dividida 2 días después, que se tenía que agarrar a Jair, porque existía una razón que al otro día, con la victoria de Renato Moicano, también el mismo fin de semana que Zabit, Jair saliera del top 10 y Zabit entrara al top 15. Y entonces la pelea que Jair decía, cuando estés en el top 10 nos vemos, ya no fuera descabezada. Lo platicamos en la decisión dividida y es exactamente lo que sucede. Se va al número 11 Jair, entra al número 14 Zabit Magomadsharipov, y esa pelea que él no quería tomar porque Zabit no era un top 10, ya no era descabezada. Ya era una pelea lógica, ya era una pelea deportivamente activa. Hay mucho de qué platicar. Esperemos ver si Jair sale en otra promoción, si entra a Combate Américas, si quiere seguir peleando, que es la situación que a mí personalmente me alarma. Yo no veo una intención de que Jair a lo mejor siquiera regrese a pelear MMA. ¿No? ¿Podrían limar asperezas en el UFC? Sí, yo lo veo muy complicado. Yo veo muy personal el tema de Dana White. No tiene que ver con el mercado mexicano. No, yo creo que eso no le pasa ni por la cabeza a Dana White cuando termina despidiendo a Jair Pantera Rodríguez. No creo que eso le entre en la cabeza en ningún momento de Dana White. Creo que es una decisión. Nos ha negado peleas. Creo que el hecho de que Jair Rodríguez esté ahorita entrenando en el UFC Performance Institute y que el UFC piense que está en la salud y en el estado físico para pelear de aquí al verano en Chicago, como se le ofreció, o de aquí al mes de agosto, donde queda bastante, 3 meses casi, a pelear en Los Ángeles. Creo que eso ayuda en la decisión del UFC de decir, tienes que tomar la pelea, o si no, tenemos que avanzar de otra manera. Le duele el tuit a Dana White, lo termina siendo personal, como lo ha hecho por años, como lo ha hecho con un Tito Ortiz, como lo ha hecho con un Frank Shamrock, como lo ha hecho con un Roy Nelson, como lo ha hecho con muchos peleadores que a lo mejor siguen en la organización, aunque no estén en buena fe con el UFC. Lamentablemente Jair Rodríguez es triste, y yo le doy aquí el crédito a los aficionados que dicen que el UFC es puro show y quieren solo lo deportivo. Lo deportivo no es solamente lo que interesa aquí. Lo queda muy claro. Existe ese concepto del too big to fail, muy grande para fallar, con peleadores como Conor, como Nate, como Nick, como John, donde simplemente no los pueden dejar ir. Aquí se puede dar el gusto de Dana White de enojarse, de encapricharse y de correr al mexicano Jair Pantera Rodríguez, y habrá que estar muy atentos si el mexicano quiere algún día dar su lado de la historia, su versión de la historia, porque la realidad es que no es culpa de Jair, no es culpa del UFC o de Dana White. Creo que el resultado de lo que estamos viendo este viernes de Jair Rodríguez fuera del UFC es culpa de los dos lados, y por eso estamos en esta situación.